Muy bien, vamos a explicar qué hacer si queremos favorecer la reacción en el sentido de la derecha en caso de que tengamos una energía libre de Gibbs positiva, como en el ejercicio pasado que nos dio un valor positivo. Bueno, en el ejercicio pasado, en el de la sal, ¿sí? La variación de energía libre estándar nos dio un valor de 69.36 kilojoules sobre mol. Este valor indica que la variación de entropía va en dirección opuesta a la reacción, ¿sí? En otras palabras, la reacción favorece a la izquierda, o si lo quieres entender más fácil, pues se van a quedar los reactivos sin transformarse en productos. Recuerda que la variación de energía libre estándar se da en condiciones de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Es decir, los cálculos pasados y los que hemos estado realizando son a 25 grados centígrados. Entonces, si queremos favorecer la reacción hacia los productos, es decir, hacia la derecha, se debe aumentar la temperatura, ¿sí? Vamos entonces a recordar la ecuación anterior, la cual nos dice que el cambio de energía libre de Gibbs es igual al cambio de entalpía menos temperatura por la variación de entropía. Entonces, si se conoce la variación de entalpía estándar, ¿sí?, que es delta H, la variación de entropía estándar, que es el delta S, podemos tener un aproximado de cuánto debe elevarse la temperatura para empezar a favorecer la reacción hacia la derecha, o por lo menos para que el sistema se encuentre en equilibrio, es decir, la velocidad de ambos sentidos es la misma, ¿sí? Algo así parecido vimos en el parcial pasado en los conceptos de equilibrio químico. Entonces, cuando hacemos eso, la energía libre de Gibbs, acuérdate que es igual a cero. Entonces, de la ecuación vamos a igualar el delta G, esto va a ser igual a cero, y vamos a despejar a la temperatura, ¿sí? Entonces tenemos delta G igual a delta H menos T delta S. Esto está transcrito tal cual. Pero ahora vamos a darle un valor a delta G de 0, ¿sí? Entonces 0 va a ser igual a delta H menos T delta S. Y tenemos que despejar a la temperatura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Está color amarillo. Tenemos que pasar este valor negativo hacia acá, ¿sí? Y si está restando, pasa sumando. Entonces tenemos lo siguiente. T delta S es igual a delta H, ¿sí? Estos dos factores se están multiplicando, entonces si quiero despejar a la T, ¿sí?, tengo que quitar el delta S. Entonces va a pasar para acá dividiendo. ¿Por qué? Porque estos dos se están multiplicando, delta S entonces pasa a dividir a delta H. Y entonces tenemos que la temperatura va a ser igual a delta H, o sea, variación de entalpía, entre delta S, que es la variación de entropía. Esa ecuación también es importante. Entonces volvamos al ejemplo de la reacción pasada, ¿sí?, del cloruro de magnesio. Entonces tenemos un valor de variación de energía libre de 69.36, un valor de entalpía de 141.18, un valor de entropía de 241.19. ¿Sí? Por eso te pedí que los calcularas. Ahora, aquí lo que se hace, observa las unidades, kilojoule, kilojoule, y esta es en joule. Entonces, tenemos que convertir esta energía en kilojoules. Recuerda que para pasar de joules a kilojoules, simplemente dividimos entre 1000, ¿sí? Entonces, ahí nos queda el valor de la entropía en kilojoules. Bueno, entonces aplicamos la ecuación de la temperatura que obtuvimos en la diapositiva pasada, ¿sí?, que la temperatura va a ser igual a la variación de entalpía entre la variación de entropía, ¿sí? La temperatura entonces va a ser igual a 141.18 entre 0.241, ¿sí?, lo cual nos da un valor de 585.38. ¿Sí? Esta división nos da 585.38 grados Kelvin, ¿sí?
Y ya simplemente, pues para tener un estimado en grados centígrados, simplemente transformamos la temperatura en grados Kelvin a grados centígrados. Por ahí en los temas de gases, recordarás que la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273.15. Entonces a esta temperatura le restamos 273.15. Para ahí te pido que tengas a la mano tu calculadora para realizar los cálculos, ¿sí? Y nos da un valor de 312.23. Entonces observa una cosa, ¿sí? Todo coincide. ¿Por qué? Porque el delta H nos da un valor positivo, el cual indica que la reacción es endotérmica, es decir, que necesita calor para llevarse a cabo. Y acá la energía libre nos da un valor positivo, ¿sí? Que eso quiere decir que la reacción favorece a la izquierda, o sea, a estos dos. Eso quiere decir que no se va a llevar a cabo a menos de que se incremente la temperatura. ¿Hasta cuánto se va a incrementar? Hasta 312.23 para que el sistema por lo menos alcance el equilibrio. Es decir, que no tengamos un valor de energía libre de 69.36, sino que tengamos un valor de energía libre igual a 0. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.